El seminario comenzará en breve. Por favor, permanezca en línea. El seminario comenzará en breve. Por favor, permanezca en línea. El seminario comenzará en breve. Por favor, permanezca en línea. El seminario comenzará en breve. Por favor, permanezca en línea. El seminario comenzará en breve. Por favor, permanezca en línea. El seminario comenzará en breve. Por favor, permanezca en línea. El seminario comenzará en breve. Por favor, permanezca en línea.
El seminario comenzará en breve. Por favor, permanezca en línea. El seminario comenzará en breve. Por favor, permanezca en línea. La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos, bienvenidos, gracias por conectarse con nosotros a este panel. Soy el doctor Alexandro Aguilera, en nombre del doctor Eugenio Rodríguez y del AMSICHAC, le damos la bienvenida a nuestra ponente del día de hoy, nos acompaña desde Chile, le agradecemos mucho el haberse conectado con nosotros y estar aquí. Es la máster Claudia Ramírez Castro. Ella es presidenta y fundadora de la Asociación Científica Chilena de Estomas, Heridas y Continencias. Es miembro de DFUT Internacional, docente, con diploma en manejo avanzado de heridas y ostomías por la Universidad de Chile. Y bueno, es líder de opinión a nivel internacional, desarrollando capacitaciones en México, Colombia, Brasil, Panamá, Orlando y la Sociedad Española de Heridas. Entonces, es un honor tener aquí a Claudia Ramírez Castro con nosotros. Muchísimas gracias por estar aquí acompañándonos. Les recuerdo a los asistentes que al final de la charla tendremos una sesión de preguntas y respuestas. Si gustan, pueden ir compartiendo algunas dudas que tengan en la sección de chat del panel de control. Y bueno, sin más preámbulo, agradezco nuevamente a Claudia por estar aquí con nosotros. Bienvenida y adelante. Muchísimas gracias. Gracias, Alexandro. Oye, quiero agradecer a AMSICHAC por la invitación. Me encanta estar conectado con ustedes, con México. Y vamos a ver un tema que a mí me apasiona demasiado, que es el tema de la terapia compresiva. ¿Y por qué es tan importante en las heridas que están ubicadas en el miembro inferior o en la pierna? Vamos a ver si esto pasa. Perfecto. Miren este paciente. Paciente que nos llega con 15 años de evolución de esta lesión, que nunca se ha cerrado, sino que se cierra, se agranda. Y lo que nosotros hicimos, y esto es un caso de hace muchos años atrás, que es cuando yo comencé con el tema de estudiar la terapia compresiva, de ver lo que decía la evidencia, es un paciente del año 2009. Sí, 2009 o 2010. Y aquí la evidencia decía que los sistemas multicomponentes y que la compresión de un paciente con una úlcera venosa debía ser mínimo 40 milímetros de mercurio constante durante 24/7, y eso ya salía el año 2009. Y lo que hicimos aquí fue colocar un sistema multicomponente, que vamos a ver cuáles son, y miren lo que ocurrió 4 curaciones después, o sea, las curaciones una vez a la semana. Esto. Por lo tanto, aquí todo el equipo, incluido el cirujano vascular, el médico de cabecera, las enfermeras, los TENS, los técnicos, nos dimos cuenta la importancia que tenía el saber comprimir bien. Las heridas en el miembro inferior son de distintas etiologías. Dentro de esas están las que más comúnmente, ¿cierto?, vemos, y que son más del 80% de las heridas de la pierna, que son las de etiología venosa. Tenemos etiología 100% arterial, etiología combinada de patología venosa y arterial, las úlceras de pie diabético, que es
otro tema completamente distinto a este, pero que también provocan edema, ¿cierto? Las lesiones por presión en el talón, ¿cierto? Y las heridas atípicas o úlceras atípicas, que no sé si saben que hace muy poco, ahora, en el congreso que recién terminó ayer de la Yuma, publicaron un nuevo consenso de las heridas atípicas. Siempre cuando nos enfrentamos a un paciente que tiene una lesión, independiente de dónde esté ubicada, hay que identificar la causa que lo está provocando. Eso es el mínimo común denominador que nosotros debemos tener claro al momento de tratar y manejar una herida, ¿ya? Porque va a depender de la etiología cómo nosotros vamos a manejar esta lesión. ¿Cuál va a ser el tratamiento? ¿Ya? Y por eso se necesita una evaluación integral, ¿cierto? Que evalúe aspectos físicos, aspectos sociales, psicológicos. Todo esto no tenemos que olvidarlo porque muchas veces el tema de la terapia compresiva falla porque el paciente no está adherido al tratamiento. Por eso es tan importante el tema psicológico y social. No solo preocuparnos del lecho de la herida, y eso ya tenemos bastante información, la evidencia ya lleva muchos años hablando, más de 20 y tantos años hablando de la preparación del lecho de la herida, que no es solo colocar apósitos avanzados, y obviamente un diagnóstico precoz y preciso evita el retraso de la cicatrización y el desarrollo de las complicaciones. Este es un algoritmo que sale en el último consenso de preparación del lecho de la herida, que es del año 2021. Por supuesto que si es una herida en la pierna, lo mínimo que debemos valorar, ¿cierto? Es el tema vascular. Y muchas veces a lo mejor estamos en atención primaria y no tenemos, no sé, un examen vascular no invasivo, no tenemos un Doppler arterial, no tenemos ciertos exámenes un poco más complejos, pero aquí yo les quiero dejar claro que basta con la evaluación de los pulsos, palpación de pulso, pedio, tibial posterior, ¿cierto? Y popliteo. Con esto, nosotros, obviamente, sabiendo valorar bien esto, nosotros podemos tener claro cómo está el tema, ¿cierto?, arterial. Obviamente, otra cosa que también debiéramos tener nosotros en la atención primaria es todo lo que tiene que ver con el Doppler portátil, que es muy barato, que solo es de sonido, ¿cierto? Si nosotros podemos tener un Doppler portátil, ¿cierto? Y lograr tomar un índice tobillo-brazo, ya con eso es un muy buen valor para tener claro si podemos comprimir y cuánto en la extremidad inferior, ¿ya? Esta es la típica úlcera venosa con mucho edema, mucha inflamación, ¿cierto? Probablemente con dolor, con signos sutiles de infección, una úlcera irregular, ¿cierto? Que no cierra, porque aquí no depende de lo que le coloquemos a la herida, si sana o no, tiene todo que ver con la compresión. Y esto es un resumen de la fisiopatología de la úlcera venosa. Esto comienza con una incompetencia valvular, falla de la bomba muscular, ¿cierto? Esta insuficiencia valvular a nivel venoso provoca una hipertensión venosa y esto empieza a provocar el edema, la inflamación, la hiperpigmentación. La piel se nos pone dura, fibrosa, y esto se llama lipodermatoesclerosis, ¿cierto? Puede aparecer un eczema varicoso, que la pierna se coloca roja, me empieza a picar, y esto nos está indicando que esto necesita compresión, porque si no va a terminar con una úlcera venosa.
¿Qué es la terapia compresiva? Bueno, la terapia compresiva es la piedra angular del tratamiento de la insuficiencia venosa crónica. Y esto en toda la clasificación, ¿cierto?, clínica de la CEAP, desde la C1, esto ya es tratamiento. De hecho, nosotros debiéramos usar la terapia compresiva como prevención, no solo como tratamiento de una herida. Sabemos que la terapia compresiva aumenta significativamente las tasas de cicatrización, ¿cierto? Y disminuye el riesgo de recurrencia de una úlcera venosa, pero a pesar de esto todavía hay mucho desconocimiento. No tenemos claro cómo funciona y nos da mucho miedo comprimir. Yo escuché esto decírselo al profesor Eduardo Damata y tiene mucha razón. O sea, comprimir no hay que tenerle miedo, lo que sí hay que tener es mucho conocimiento y prepararse en saber cuánta presión vamos a ejercer en esa pierna. Beneficios de la terapia compresiva, yo creo que esto se lo saben y que tiene efecto directo sobre las venas, ¿cierto? Mejora el retorno venoso, mejora el flujo linfático siempre y cuando sea una venda rígida o de estiramiento corto, ¿cierto? Reduce el edema rápidamente y esto como consecuencia disminuye el exudado. Tiene efectos sobre el flujo arterial y esto ya se sabe desde el año 2009, el doctor Hugo Parch habla de que efectivamente dosis, porque recuerden que la terapia compresiva es una indicación, ¿cierto? Con dosis en milímetros de mercurio, se sabe que tiene efectos positivos sobre el flujo arterial también y por supuesto también sobre la microcirculación y directamente sobre la citoquina. Por lo tanto, por eso es tan beneficiosa la terapia compresiva y es tan agradecida la úlcera venosa si lo hacemos correctamente en las dosis que nos está pidiendo esta etiología. Y esto es lo que yo les digo, si yo aquí me pongo a tratar solo la herida y no me preocupo de que su etiología es una etiología mixta, tiene un componente venoso, tiene un componente arterial, lo más probable es que esta herida siga exudando mucho, tenga riesgo de infección, siga apareciendo mucho esfacelo, pero miren lo que ocurre con solo colocar obviamente con algún apósito avanzado, pero aquí lo más importante es la terapia compresiva. Miren cómo cambian estas piernas y miren cómo cambia el lecho. El mejor desbridante para una úlcera venosa es la terapia compresiva, no apósitos avanzados. Por supuesto que nos van a ayudar, pero la base es la terapia compresiva y además miren el efecto antiinflamatorio que tiene porque actúa directamente sobre la citoquina. Efectos de la terapia compresiva, lo vuelvo a decir para que les quede clarito, reduce el edema, provoca remodelación tisular rápida, reduce la filtración de líquido de los vasos al tejido, aumenta el drenaje linfático y, por supuesto, libera mediadores antiinflamatorios y reducción de células y moléculas inflamatorias. Esto es lo que hace la terapia compresiva, que recuerden que es una indicación que es con dosis en milímetros de mercurio. 20 milímetros de mercurio, 30 milímetros de mercurio, 40 milímetros de mercurio, 50 milímetros de mercurio, alta compresión, 60 milímetros de mercurio. Por lo tanto, es un tema que hay que prepararse. Hay distintos dispositivos de compresión disponibles en el mercado. Yo no tengo muy claro, me imagino que aquí hay gente de México principalmente, no tengo claro si todos estos dispositivos están disponibles en mi querido México lindo y querido, pero tenemos algo que es maravilloso que son los sistemas de velcro, que son este tipo de vendaje, que es un vendaje que a través, de hecho yo creo que aquí exactamente tengo uno, son dispositivos que no es necesario comprimirlo, no voy a mostrar la marca para no hacerle propaganda, son dispositivos que se colocan en la pierna, miren,
No sé si lo estoy enfocando bien. Es un dispositivo y que tiene velcro. Por lo tanto, es un dispositivo que no es desechable, se lava. Y viene además con una calcetita para colocar, ¿cierto?, sobre este dispositivo. Es un dispositivo que da exactamente la dosis necesaria que nosotros queramos indicar, por lo tanto es muy segura. Hay otro dispositivo de compresión, pero que no es para las heridas en el miembro inferior, eso es clarísimo, que son las calcetas compresivas, ¿cierto? Hay unas calcetas que son de 2 capas y que comprimen incluso 40 milímetros de mercurio, y hay algunos laboratorios que incluso la ocupan para manejo de las heridas. La evidencia dice, y ya tenemos bastantes artículos al respecto, que la compresión debe ser idealmente con sistemas de velcro o vendajes en las heridas activas. Obviamente, un calcetín terapéutico compresivo, ¿cierto? Sí nos va a servir mucho para prevenir la recidiva. O sea, el paciente que tuvo una úlcera venosa y que no queremos que vuelva a tenerla y que nosotros logramos cicatrizarla, indicar estas calcetas compresivas que obviamente mínimo deben ser en una úlcera venosa 40 milímetros de mercurio. También tenemos la bota de una, ¿cierto? No, lo tengo claro que en México se usa mucho, pero vuelvo a insistir, la bota de una depende de cómo uno la coloque, cuántas capas solapadas se colocan, es cuánto nos va a dar de dosis. Por lo tanto, uno tiene que estar entrenado en colocar correctamente la bota de una. ¿Ya? También tenemos sistemas multicomponentes, que son unos sistemas que vienen listos, que es una caja que dice cuánta es la dosis que le va a dar a la lesión. Por ejemplo, en una úlcera mixta que tiene un componente arterial, no debe dar más allá de 20 a 30 milímetros de mercurio en reposo. Bueno, hay sistemas multicomponentes que ustedes los tienen en México, y eso sí lo tengo claro, que comprimen 20 a 30. A lo mejor para una úlcera venosa necesito mínimo 40. También estos sistemas están listos, vienen listos. ¿Y por qué son tan costo efectivos? Porque efectivamente tienen mucho, son caros, porque son desechables. ¿Pero por qué sirven tanto? Porque es muy fácil colocarlo, es fácilmente entrenable, es a prueba de, digo yo. O sea, uno nunca va a poder comprimir a lo mejor mal si están bien entrenados y si se leen algo tan básico como la instrucción, todos los sistemas compresivos, ¿cierto? Que son en el fondo terapéuticos, que son en dosis en milímetros de mercurio, traen un librito donde te dice exactamente cómo colocarlo. También tenemos vendas, vendas, ¿cierto? Que tienen elasticidad, pero quiero, otro tip que quiero que quede claro, las vendas elasticadas ya no se deben utilizar. Eso, clarísimo. Las vendas que vamos a utilizar son vendas de estiramiento corto, ¿cierto? Son vendas que tienen muy poca elasticidad, ¿ya? Porque esas son, lo que ahora necesitamos es un sistema que sea con una rigidez alta, no elástico como era antiguamente. Ay, quiero ver cuánto llevo en tiempo porque yo les puedo hablar todo un día de terapia compresiva. Las propiedades del vendaje son mínimas que tienen que saber cuando van a colocar una venda. Hay vendas que son muy extensibles y la extensibilidad tiene que ver con la capacidad del tejido que tiene para estirarse y después la respuesta a la tensión aplicada, ¿cierto? ¿Cuánto? Las vendas elasticadas tienen mucha extensibilidad, ¿cierto? Y mucha elasticidad, ¿cierto? Nosotros
para clasificar las vendas en función de sus propiedades, hablamos de baja y alta elasticidad o de estiramiento corto o largo estiramiento. ¿Perfecto? Ya, yo sé que todo esto no les va a quedar rápidamente, pero en el fondo quiero que sepan lo importante que es saber vendar correctamente y tener claro conceptos mínimos. Hay sistemas multicapas y multicomponentes. Cualquier venda da lo mismo de la propiedad que tenga, que yo la coloque sobre sí, es un multicapa, ¿cierto? Pero los sistemas multicomponentes son los sistemas que tienen dos distintos tipos de tejidos, propiedades o materiales distintos. Por lo tanto, tienen diferentes propiedades físicas. Este vendaje se denominará multicomponente. Algo mínimo que tenemos que saber es cómo vendar, ¿cierto? Y yo creo que aquí todos los profesionales que estamos acá sabemos hacer un correcto vendaje. Otra cosa importante es la presión o la dosis que vamos a dar. Existe dosis baja, que es menos de 20 milímetros de mercurio, que en general son las dosis que deberíamos usar nosotros como profesionales de la salud o personal de la salud para que no se nos hinchen las piernas y para disminuir, ¿cierto?, el edema postural, porque estamos todo el día de pie, ¿cierto? La gente que trabaja en pabellón tiene que usar estos calcetas porque están sentados sin moverse, o si no, terminan muy adoloridos al terminar la jornada. Otra dosis es la dosis moderada, que es entre 20 y 40 milímetros de mercurio. Está la dosis fuerte, que es entre los 40 y 60 milímetros de mercurio, y la muy fuerte, que generalmente presiones altas son para pacientes con linfedema, sobre 60 milímetros de mercurio. Obviamente, cuando hay algún problema de enfermedad arterial periférica y queremos comprimir, nunca la presión de reposo debe superar los 30 milímetros de mercurio. También están los tipos de presión. Hay distintos tipos de presión y los sistemas que son para terapia compresiva, que vienen en dosis, tienen presión de reposo y presión de trabajo. Y en general, cuando uno mira la caja y dice comprime 20 a 30, eso quiere decir que esa presión fue medida, ¿cierto?, en una persona en reposo, o sea, acostado, está tumbado el paciente, la musculatura está descansando, versus la presión de trabajo, que es la que nos interesa a nosotros, porque es cuando el paciente se pone de pie, aumenta la presión a nivel, ¿cierto?, a la hipertensión venosa, sale el edema, la herida se empieza a agrandar, etcétera. Por lo tanto, la presión de trabajo no sale en las cajas. Por eso es muy importante que tengamos claro cuánto es la dosis. ¿Por qué? Porque la mayoría de los sistemas que existen ahora dan altas presiones de trabajo que para el paciente con insuficiencia venosa es clave. El paciente con hipertensión venosa no tiene a nivel de tobillo presión de 40 milímetros de mercurio. Puede tener mucha más cuando se pone de pie. Por eso necesito que la venda tenga una alta rigidez, que idealmente el paciente al ponerse de pie y camine, el músculo choque con la venda, que va a ser rígida o de estiramiento corto, y eso va a provocar aumentos o picos de presión alta, por sobre incluso 80, 90 milímetros de mercurio, y esas son los mejores sistemas multicomponentes que existen porque cicatrizan muy rápido. Le estoy dando muchos conceptos, pero después cualquier cosa, yo probablemente voy a estar en algún momento en México y haremos talleres, ¿ya? Por lo tanto, muy buen sistema para una úlcera venosa o para cualquier tipo de etiología. Debiera tener baja presión de reposo, o sea que al paciente no le moleste cuando está acostado, y una alta presión de trabajo, o sea que cuando el paciente camine,
tenga estos picos de presión altos para disminuir el edema, para mejorar el retorno venoso, para que la herida se achique rápidamente. Como ya les decía, hay distintos tipos de materiales en el mercado y están los de baja elasticidad y los de alta elasticidad. Los de alta elasticidad ya no se están ocupando en tratamiento de heridas en el miembro inferior. Claro con eso. Son estas vendas elasticadas que tienen elástico, que tienen memoria, ¿cierto? Que son muy extensibles, se pueden extender más del 100% de su longitud. Versus las vendas de estiramiento corto, que en general tienen una baja elasticidad. Se llaman vendas inelásticas y que la venda inelástica pura y dura es una bota de una. No tiene elasticidad, pero existen también vendas que se pueden lavar, que son no son desechables y que uno trata de estirarlas y tienen casi nada de elástico. Estas son las que debiéramos ocupar, vendas de baja elasticidad o de corto estiramiento. ¿Por qué? Por lo que yo les estaba contando. Tienen altos picos de presión y en un paciente con insuficiencia venosa yo eso es lo que necesito. Necesito que en reposo comprima máximo 40 milímetros de mercurio, que no le molesta al paciente, pero, y no le va a molestar porque la venda es de baja elasticidad, recuerden, pero necesito que cuando el paciente se ponga de pie ocurran estos picos de presión sobre 90, 100 milímetros de mercurio cuando el paciente camine. Esas son las mejores vendas, pero la gran mayoría de las vendas está medida no cuando el paciente camina. Por lo tanto, son las presiones de reposo las que nos van a salir la dosis. ¿Ya? Versus una venda elasticada, que el paciente se pone de pie, camina y no hay picos de presión. Fluctúa muy poco, ¿no? 40, 45 y sería. No tiene altos picos de presión. Y eso es principalmente porque nosotros lo que necesitamos es aumentar la presión de trabajo. Y la presión de trabajo no lo da la venda, lo da el músculo, chocando con el material que pongamos para vendar. Miren este paciente, 3 curaciones, o sea, 3 posturas de un multicomponente y miren, se achica casi completamente la lesión. Las curaciones en un paciente venoso idealmente deberán ser una vez a la semana para que sea costo efectivo, ¿cierto? Porque los sistemas multicomponentes son desechables. Aquí ya tiene 6 atenciones, una vez a la semana, y aquí el paciente ya está ocupando una calceta compresiva de 40 milímetros de mercurio. Por lo tanto, la paciente no tenía la pierna gorda, la tenía hinchada. Miren este otro, un paciente con una úlcera mixta. Miren, así llega. Le colocamos una venda de estiramiento corto que no le va a comprimir más allá de 30 milímetros de mercurio, porque tiene insuficiencia venosa. Es un paciente que está listo para un bypass arterial. Y miren cómo se va a pabellón con la lesión cerrada con la terapia compresiva. Pero, perdónenme ser tan gritona, pero me emociono, hay otras heridas que también se benefician de la terapia compresiva. Otras etiologías que estén ubicadas en el miembro inferior. Piodemas gangrenosos, osteomielitis, vasculitis, heridas arteriales, heridas inflamatorias. ¿Por qué? Por el tema de la gravedad. A lo mejor estos pacientes no tienen insuficiencia venosa, pero todos cuando nos ponemos de pie aumenta la gravedad, ¿cierto? Y empujan los fluidos en dirección caudal. Y obviamente, como están con un proceso inflamatorio, este proceso aumenta la producción de exudado, aumenta la inflamación, ¿cierto? Si el paciente se pone de pie con mayor razón, la pierna se hincha y, ¿cierto? Empieza a provocarse el edema, que recuerden que era una de las indicaciones de la terapia compresiva. Por lo tanto, las heridas en la pierna se benefician
principalmente porque su proceso inflamatorio genera alteración de la microcirculación, mayor filtración capilar y tiene un efecto directo en la gravedad. Nos ponemos de pie y aumenta la presión intravenosa independiente que no tenga insuficiencia venosa. Los efectos de la terapia compresiva, lo vuelvo a repetir, esto es en el miembro inferior. Hay muy poca evidencia de heridas en general de miembro inferior. La gran cantidad de evidencia que existe de terapia compresiva tiene que ver con la úlcera venosa, ¿ya? Pero lo tenemos claro, y esto lo digo yo desde el año 2010, comprimimos cualquier tipo de herida. Y el 2016 yo ahí lo corroboré completamente, porque ya lo corroborábamos con la evidencia, cierto, que había, una evidencia de alto nivel, y lo corroboré cuando hice el curso con el doctor Hugo Parch, ¿cierto? Un dermatólogo austriaco que es como el padre de la terapia compresiva, que en paz descanse, y allí dijimos, es que esto todo el mundo debiera saberlo, porque disminuye la filtración capilar, aumenta el drenaje de linfa, ¿cierto? Siempre y cuando sea de estiramiento corto. Reduce la inflamación y aumenta el flujo arterial. Por ejemplo, este golpe que tuvo una paciente también se beneficiaría con terapia compresiva. Contraindicaciones, siempre tenemos miedo de comprimir. Por favor, les pido que busquen este consenso, sáquenle una foto, porque aquí solo hay estas contraindicaciones, lo que dice aquí. Pacientes con enfermedad arterial oclusiva grave o con isquemia crítica. A esos pacientes, por supuesto, que no se les coloca. ITB menores a 0,6, presión de tobillo menor a 60 milímetros de mercurio, presión ortejo, dedo pie, menor de 30 milímetros de mercurio, o la presión transcutánea de oxígeno menor de 20. Si tienen sospecha de algún bypass superficial, si tiene el paciente insuficiencia cardíaca grave o no controlada, si tiene alergia al material o si tiene neuropatía grave. Contraindicaciones hasta la misma. Pero, como a mí me encanta la terapia compresiva, el año pasado realizamos una revisión narrativa, porque yo ya llevaba 2010, 20, 14 años comprimiendo todo y enseñándole a todo el mundo a comprimir todo, cuando hacíamos los cursos y todo el asunto. El problema era que no existía evidencia, por lo tanto, yo no soy, ¿cómo se llama?, alguien que le cuesta poco hacer un artículo, y me junté con una amiga que fue una de las primeras que yo le enseñé, enfermera por supuesto también, que le enseñé la terapia compresiva comprimiendo un paciente que tenía un pie diabético, una úlcera de pie diabético posterior a una amputación y tenía el pie mucho edema. Hicimos una revisión narrativa de cuáles eran los beneficios de la terapia inelástica o de estiramiento corto en las úlceras del miembro inferior. Es una revisión narrativa. Y ahí nos dimos cuenta que la terapia compresiva era un tratamiento fundamental en personas con la úlcera venosa, o también había cualquier tipo de úlcera de la pierna, lo que conduce a la rápida cicatrización. Los sistemas inelásticos son sistemas de seguridad que pueden ser útiles en beneficios de múltiples etiologías. Inelásticos de estiramiento corto, es lo mismo. Por ejemplo, pacientes con diabetes, enfermedad arterial periférica, enfermedad inflamatoria. Los sistemas inelásticos y de estiramiento corto reducen el tiempo de cicatrización, el dolor, el edema, el exudado y el proceso inflamatorio, mejorando la calidad de vida. Por lo tanto, nuevamente corroboramos los beneficios de la terapia compresiva en el miembro inferior, que son todo esto que ya se lo he repetido muchas veces: tiempo de cicatrización menor, reducción del edema y exudado, se puede utilizar en enfermedad arterial periférica, ¿cierto?, con índice tobillo-brazo superior a 0,6, por supuesto,
disminución del proceso inflamatorio, disminución del dolor, mejor adherencia al tratamiento y calidad de vida, son rentables, el estiramiento corto es muy rentable, y combinación con otros vendajes. Yo aquí, este es un código que si están en una computadora, van a poder escanearlo con el celular, poner foto, hacerle clic y les va a salir el documento para que lo puedan bajar y lo tengan, para poder empezar a comprimir y empezar a enterarse de los beneficios de la terapia compresiva, y una revisión narrativa ahí que lo hicimos con mucho cariño, porque de repente uno cae en el hacer. Yo soy muy de tratar, actualmente yo ya no estoy viendo pacientes, me dedico más a las mentorías clínicas de heridas complejas, y nos cuesta publicar. Bueno, aquí con mucho esfuerzo nos demoramos como un año y como 6 meses en que nos aceptaran la publicación. Así que lo pueden bajar. Todo lo que yo estoy hablando está en el documento. Esto es un resumen de todos los sistemas compresivos que nosotros evaluamos en esta revisión narrativa. ¿Y cuál fue la repercusión en la práctica clínica? ¿Cuál fue, en el fondo, lo que llegamos nosotros y tuvimos claro, porque eso nosotros ya yo llevaba 14 años comprimiendo, que las vendas inelásticas y de estiramiento corto son capaces de beneficiar las úlceras de la pierna independiente de su causa, que los sistemas multicomponentes, estos que vienen en cajita, pueden mejorar la rentabilidad de la cicatrización de heridas, el dolor y la calidad de vida del paciente, porque no les molesta, que los pacientes con enfermedades inflamatorias, con enfermedad arterial periférica, sobre ITB 06, por supuesto, se puede utilizar la compresión modificada, que la compresión modificada le llamamos generalmente a 20-30 milímetros de mercurio en reposo, y se deben utilizar mediante vendas inelásticas o de estiramiento corto. Y los profesionales sanitarios deben estar formados para alcanzar las dosis terapéuticas que están indicadas dependiendo la teología, ¿cierto? Y aquí, factores a considerar, esto es una diapositiva que le saquen foto, porque de repente las heridas no se nos cierran en la pierna y las causas pueden ser todas estas. Tobillo fijo, que no mueven, ¿cierto? Alteración de la biomecánica, de la caminata, el tamaño de la extremidad y el paciente que es muy alto, el hecho de la herida inusual, que sea a lo mejor algún cáncer de piel o que tenga signos sutiles de infección. Adherencia a la compresión para nosotros es clave, pero si nosotros como profesionales de la salud no estamos adheridos a la compresión porque no tenemos claro cómo funciona, ¿cómo yo le voy a exigir al paciente que se adhiera al tratamiento? Entonces necesito que el paciente acepte, se fidelice y vea resultados rápidos, porque él con la compresión esto es lo que siente, que le apretamos tanto que se le salen los ojos para afuera. Miren este caso de una úlcera mixta que fue provocada por un golpe, ¿cierto? Y miren rápidamente cómo cierra. Todo esto es menos de lo que dice la evidencia. Idealmente, una úlcera debe cicatrizar al mes de tratamiento 30-40, un 30 un 40% de la superficie inicial. Por lo tanto, todos estos pacientes lograron eso, por lo tanto, lograron sanar antes de entre los 3 y los 6 meses de compresión. Lo mismo un paciente añoso, ¿cierto? Que también le pasa lo mismo, es una herida difícil de manejar, difícil de comprimir, pero si uno sabe comprimir, también la lesión cierra rápidamente. Pioderma gangrenoso, que ya está con tratamiento, fíjense cómo cambia con terapia compresiva. Lamentablemente no le sacamos foto al final, pero se cicatrizó rápido. Y miren el tamaño de la pierna que tenía esta paciente. Otro paciente que él llega con un pioderma gangrenoso
descompensado, no estaba en tratamiento, por supuesto que primero se fue a reumatólogo y luego nosotros hicimos el manejo de la herida y cómo va sanando con la compresión. Esta es una quemadura B que llegó con 3 meses de tratamiento, pero las quemaduras B se tienen que injertar. Ese es el tratamiento para una quemadura profunda, pero no se hizo a tiempo. Por lo tanto, lo que hicimos nosotros es colocar un sistema multicomponente y así logramos cicatrizarla al mes, 4 curaciones. Esto es otra quemadura infectada que se le coloca compresión y miren cómo se achica. Por lo tanto, ahora, ojo, que la celulitis y la erisipela no es una contraindicación para colocar compresión. Una úlcera de etiología arterial que tiene mucho edema y mucho dolor, también se le coloca una venda de estiramiento corto. Por lo tanto, úlceras en extremidad inferior, hay que hacer un diagnóstico completo, llegar al diagnóstico etiológico, hacer una correcta preparación del lecho de la herida, saber de la higiene. Yo no me dediqué ahora a eso, solo hablé de terapia compresiva y por supuesto, terapia compresiva. Por lo tanto, ya sabemos que reduce el tiempo de cicatrización, ¿cierto? Hay que evaluar las contraindicaciones, que yo para eso les entregué un consenso de contraindicaciones de la terapia compresiva, y los sistemas inelásticos y de estiramiento corto reducen el tiempo de cicatrización, dolor, edema, exudado y proceso inflamatorio, mejorando la calidad de vida del paciente y, por qué no decirlo, la calidad de vida de nosotros como trabajadores de la salud, que es tan gratificante cuando uno ve resultados rápidos de una curación a otra. Muchas, muchas gracias, AMSICHAC, por la invitación. Bueno, pues muchísimas gracias, Claudia. La verdad es que estuvo